más estamos en su programa CyberTeam, porque protegernos es un deber de todos. No quiero dar inicio a este nuevo programa, a este nuevo video, sin desearles un nuevo año, un feliz y bendecido, próspero año nuevo para ti, para todos ustedes. Agradecerles una vez más todo el apoyo a todos aquellos que se han suscrito al canal y que siempre están pendientes de los videos. Muchas gracias. Y la idea cada día es que pues sigamos creciendo y sigamos capacitando y educando más a las personas en este tema de la era digital con respecto a la ciberseguridad y a la tecnología. Así que no siendo más, te invito a que te quedes en este nuevo video y que aprendas algo nuevo hoy acerca de la ciberseguridad. Continuamos. Hoy quiero hablarles sobre un tema comenzando este año. Pienso que es eh, algo muy bueno y es protege tu vida digital. Y cómo protegemos una de las maneras para proteger nuestra vida digital es hacer backups, backups o copias de respaldo. Estamos comenzando un año. Pienso que uno de los hábitos, por decirlo así, que deberíamos comenzar desde este año, desde este momento, es que tengas copia de respaldo de tu información. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si tu computador se dañara? O si tu disco duro dejara de funcionar, o si tu información fuera, o tu equipo fuera robado, o tu información que tienes en tu computador, que tienes en tus dispositivos digitales, se perdiera de una u otra manera. ¿Qué pasaría? ¿Tienes forma de respaldar esta información? ¿Tienes forma de recuperar esta información? Pues bueno, precisamente esos son los backups. Es un respaldo de datos que se realiza con determinada frecuencia para conservarlos y evitar pérdidas de información. Yo pienso que debido a este momento que estamos viviendo del mundo digital, es imprescindible tener una copia de respaldo, un backup. De verdad que es algo que ya no es como un lujo, no, es una necesidad de que hoy en día tengamos un backup, una copia de respaldo de tu información más valiosa. Y vamos a ver un poco más con más detalles este tema de las copias de respaldo o de backup para proteger tu vida digital. Bueno, ¿por qué disponer de una copia de seguridad? Pues tu dispositivo se puede dañar, tu computador, tus discos duros donde se almacena la información, tu celular, ¿cierto? Algo le puede pasar, estos equipos no son eternos. Siempre yo pues soy, además de ingeniero de sistemas, también tengo la experiencia en equipos de mantenimiento, reparación de computadores y pues a veces pues, me llama la atención que a veces la gente se sorprende, no, pues yo nada más prendía el computador y ya, y solamente eso, yo no hacía más nada, y de un momento a otro me dejó de encender. Pues efectivamente, o sea, nada es eterno, todo tiene una vida útil, así como usted y como yo tenemos una fecha de caducidad, por decirlo así. Asimismo también son los dispositivos, por más buen uso que le demos, ellos también tienen su vida útil, tienen su fecha de caducidad, también en cualquier momento pueden dañarse, las partes no pueden dejar de funcionar, en fin, no están exentos de suceder esto. Por lo tanto, es importante tener una copia de respaldo. Entonces, esto es una de las razones por las cuales debemos tener y disponer de una copia de seguridad. La otra razón de por qué debemos tener es porque hoy en día, por lo que hemos hablado, usted puede ir a los videos anteriores donde yo lo invito a que vaya, de los diferentes códigos maliciosos o diferentes ataques que podemos encontrar, prácticamente dos, diría yo, virus. Y dentro de la familia de virus hay muchos, como les decía, malware, hay muchos códigos maliciosos que pueden infectar tu equipo y que pues tu información es muy difícil de recuperar, por decirlo así, ya no se puede salvar. Entonces es bueno tener un respaldo o un backup para que si llegase esto a pasar, pues ya tú simplemente se formatea el equipo, se vuelve a instalar todo nuevamente, como que dice, de cero de fábrica, y tú solamente pasas tu información y listo, no ha pasado nada. ¿Qué dos ataques pueden afectar prácticamente? El ransomware, que es el, que tu información también la capturen, que la secuestren, por decirlo así, porque eso es lo que significa, que la secuestren tu información y te estén pagando un respaldo.
y te pidan, perdón, dinero por ese rescate. Ese es el ransomware. De eso se trata y es uno de los ataques más usados por los ciberdelincuentes. Eh, Capturan tu información, la encriptan, te dicen, yo tengo tu información, ¿la quieres? Bueno, necesito que me consignes, ellos te dan un número de cuenta, en fin. Pero el punto es que ellos secuestran tu información y si tú tuvieras, si tú tienes una copia de respaldo, prácticamente tú le podrías decir, bueno, listo, quédate con ella. Formateas el equipo, lo vuelvas a instalar nuevamente, como te digo, todo, y ingresas la información nuevamente. Y listo, ¿por qué? Porque tenía una copia de seguridad. Entonces, miren lo importante de todo esto. Otro también, una razón por la cual debemos tener una copia de seguridad es porque un desastre natural. Bueno, esto más que todo para una empresa, pero de pronto también, si usted, por ejemplo, hace copia de seguridad, que ahorita lo vamos a ver en la nube, prácticamente en internet, para que me entienda un poquito más, usted, si cualquier cosa llega a pasar, se llega a dañar por un derrumbe o algo su computador, que no estamos exentos de eso, ¿cierto? Usted puede tener su información, puede recuperarla porque está en la nube. De pronto su computador se dañó o algo en ese desastre, algo pasó, ya es cierto. Y usted puede recuperar su información, como le digo, porque lo tenía en la nube, un ejemplo, la tenía en el internet. Entonces, mire que todo esto son razones por las cuales es importante. Y pienso yo no solamente eso, sino que nuestra vida hoy depende mucho de estos dispositivos. Es así, es la necesidad que tenemos ahora mismo con esta época digital. Ahora, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer una copia de seguridad? Bueno, lo recomendable es hacerlo mensualmente. Si tienes archivos o carpetas que modificas de forma diaria, la copia de seguridad será diariamente. Depende de tu información. Eso depende de ti, básicamente. Depende de tu información. Si tú ves que tu información es muy crítica, pues lógicamente tú deberías hacerlo semanalmente. Pero si tú ves que tu información, por decirlo así, no es tan valiosa, entre comillas, que yo pienso que si toda información es valiosa, o de pronto hay una que es más valiosa que otra, pues tú lo puedes hacer quincenal o mensualmente. Depende, como lo dice así, depende. Lo recomendable es mensualmente hacer backup de tu información. Hay diferentes tipos de backup. La verdad es que hay diferentes tipos de backup. Quiero aparecer por acá un poquito. Hay diferentes tipos de backup. No quise de pronto ahondar en este tema de los diferentes tipos de backup, porque el más sencillo es simplemente copiar la información y pegarla y es simplemente lo importante, lo que yo te recomiendo es que mantengas en orden tus carpeticas en tu computador o en tu dispositivo, mantengas un orden allí de tal manera que nada más sea copiar y pegar. Y de hecho, cuando tú tienes un orden, tú sabes de pronto qué archivos o qué archivos fueron modificados o qué archivos normalmente son los que se modifican durante el mes. Entonces así se te va a hacer más fácil. Pero si no, simplemente copias esas carpeticas y las pegas allá y se te va a hacer muy fácil, ¿vale? Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. El otro punto que quiero tocar, ya para terminar, es ¿dónde hago mi backup? Pues bueno, hay varias opciones hoy en día en la nube. En la nube es en el internet, para que de pronto, como he venido hablando, pues, tenemos varios por decirlo así, varias plataformas que nos brindan esto. Microsoft OneDrive, está la nube de Apple, Google Drive, Dropbox, y también lo podemos hacer en discos duros externos o una USB. Eso depende de ustedes. Yo pues lo que yo recomiendo es que si tu información es muy crítica, muy delicada, pues yo te aconsejo que lo hagas en un disco duro externo. Porque en la nube, a pesar de que estas empresas tienen una seguridad más robusta, eso no se quita, más sin embargo, ellos pienso que están más propensos a sufrir un ataque que de pronto un disco duro tuyo que tú tienes en mano tuya. Porque pues es más difícil que te roben un disco duro físicamente, por decirlo así, porque está en tu casa, está en un lugar seguro. Pero en la nube, pues estos equipos, como están conectados digitalmente, esta nube, estas plataformas, es más fácil. Entonces, estos son los más comunes. Ellos te brindan una capacidad libre de 5 gigas, si no estoy mal, la mayoría. Y otros, y si quieres más espacio, pues tú tienes que pagar por ello. Pero son las dos formas ahora mismo que tú puedes hacer backup. Vuelvo y te repito, depende de la confidencialidad de tu información, de lo crítica que es tu información, yo te recomiendo hacerla. Y también te recomiendo que guardes información que tú pienses
O sea, tú en tu equipo tú puedes tener cierta información, pero por ejemplo, si hay una información que tú sabes que es bien importante, valiosa para ti, como siempre, como les decía, como reparador, como ingeniero de computadores, del sistema, me he encontrado de pronto las personas, los videos, por ejemplo, las fotos, que son recuerdos que mantienen. Entonces, este tipo de cosas, si tú quieres mantenerla, haz respaldo de esto. Y hay otras informaciones, si hay archivos que tú consideras que si se pierden o te los recuestan, no pasa nada, pues lógicamente eso no les haga bacán. Es depende de lo crítica que esa información. O sea, hacerte la pregunta, ¿qué pasaría si pierdo esta información? Pondré en riesgo mis cuentas, pondría en riesgo algo, información personal mía. Ese es el contexto, esa es la idea. ¿Listo? Entonces, pues, te aconsejo que una de las cosas para proteger tu vida es hacer backup. Dale like a este video, a este contenido si te gustó. Suscríbete a mi canal. Y por favor, me han preguntado cómo recibir las notificaciones o los videos que yo monto semanalmente. Cuando tú te suscribes, te aparece inmediatamente te aparece una campanita. Allí tú le das clic y le das ahí a esta imagen que te estoy mostrando. Ahí le das a todas para que cuando hay varias opciones allí. Hay una que te dice personalizada, que solamente te llegan algunas. Pero si tú quieres que todos los videos que yo monte o que yo suba semanalmente te lleguen, escoge esta opción y así será. Automáticamente estarás actualizado con temas de ciberseguridad y con temas de tecnología. Y por último, si te gustó, comparte y déjame tu comentario abajo. Quisiera saber cada cuánto haces tú backup. Cada cuánto haces tú, si lo haces, si no lo haces. Y si no lo haces, la recomendación es que comiences a hacerlo. Porque definitivamente, como les digo, ya no es de pronto que si yo quiero, que no quiero, no. Es una necesidad hoy en día tener backup de nuestra información porque hoy en día todo es digital. Así que, no siendo más, recuerda CyberTeam porque protegernos es un deber de todos. Hasta la próxima.